En aquella mansión donde el mármol brillaba tanto como la arrogancia de sus dueños, se estaba gestando la más cruel de las injusticias. Dicen que el dinero no cambia a las personas, solo les quita la máscara, y esa noche, la máscara de Vanessa cayó por completo para revelar un monstruo sediento de estatus. La humillación fue total. Imaginen a una mujer de 65 años, con las manos agrietadas por el trabajo duro de toda una vida, siendo obligada a vestirse con un uniforme de sirvienta barato, de tela áspera que le quemaba la piel y el orgullo. Esa era doña Elena, la mujer que había vendido hasta su última joya para que su hijo Ricardo terminara su carrera. La mujer que había pasado noches en vela lavando ropa ajena para que a él nunca le faltara un plato de comida. Y ahora, en la cúspide de su éxito, su propio hijo permitía que su esposa la tratara como basura. Esa noche, la mansión estaba decorada con flores exóticas y velas que olían a fortuna. Vanessa había organizado una cena para las mujeres más influyentes de la ciudad. Quería presumir su nueva vida, su nuevo apellido, pero había un problema: su suegra. Para Vanessa, doña Elena era una mancha en su cuadro perfecto. Una mujer de campo, de voz suave y modales humildes que no encajaba entre copas de cristal y vestidos de seda. «Escúchame bien, vieja», le susurró Vanessa al oído mientras le apretaba el brazo con fuerza en la cocina. «Hoy no eres la madre de nadie. Hoy eres la empleada. Si abres la boca para decir quién eres, te juro que mañana mismo estarás durmiendo en la calle». Doña Elena asintió en silencio, con los ojos empañados por unas lágrimas que se negaba a soltar. No era miedo a la calle lo que sentía, era un dolor que le partía el alma al ver a su hijo Ricardo entrar a la cocina y desviar la mirada. Él lo sabía. Sabía que su esposa estaba humillando a su madre, pero prefirió el silencio de un cobarde antes que enfrentar la furia de su mujer. Se burlaron de ella en su propia cara. La cena comenzó. Doña Elena cargaba bandejas pesadas que hacían temblar sus débiles rodillas. Cada vez que servía el vino, sentía las miradas de desprecio de las invitadas de Vanessa. «¡Qué servicio tan lento!», decía una. «Parece que la recogieron de la calle», comentaba otra entre risas. Vanessa disfrutaba el momento. Sentía que al pisotear a doña Elena, ella se elevaba más alto. Pero el destino tiene formas extrañas de empezar a cobrar sus deudas. Doña Elena, agotada tras 14 horas de pie, sintió un mareo súbito mientras servía una sopa caliente a la invitada principal. Sus pies fallaron, el zapato viejo se resbaló en el suelo encerado, y en un segundo, el desastre ocurrió. La bandeja cayó. El silencio que siguió fue aterrador. Un silencio que olía a tragedia. Vanessa se levantó de un salto, con el rostro rojo de ira. No le importó que hubiera invitados. No le importó que doña Elena estuviera en el suelo toda adolorida. «Eres una estúpida e inútil», gritó Vanessa, y ante el asombro de todos, tomó una jarra de agua helada y la vació sobre la cabeza de la anciana. «Solo mírate, eres una basura que solo sabe arruinar las cosas. Limpia esto ahora mismo con tus propias manos». Y allí, frente a 10 personas que observaban con una mezcla de horror y morbo, doña Elena se puso de rodillas. Con sus manos temblorosas, empezó a recoger los restos de comida y a secar el piso, mientras Vanessa la insultaba y los invitados, tras unos segundos de duda, siguieron comiendo como si nada pasara. Ricardo, el hijo que ella amó, simplemente salió de la habitación. No pudo defenderla. No quiso hacerlo. Doña Elena limpiaba el suelo, pero en su mente, algo se quebró. Por primera vez en años, el amor ciego por su hijo empezó a transformarse en algo más frío, más duro. Cada insulto de Vanessa era un clavo en el ataúd de su paciencia. La humillación fue total, el dolor fue indescriptible, pero en medio de sus lágrimas, doña Elena recordó una sola cosa: ella no era una sirvienta. Ella era la dueña de cada ladrillo de esa mansión. Ella era la que sostenía el imperio que esos dos ingratos estaban disfrutando. Mientras secaba el piso de rodillas, una sonrisa amarga cruzó su rostro que nadie pudo ver. El karma estaba despertando, y la justicia divina ya había tomado nota de cada lágrima. Y entonces todo cambió, porque doña Elena decidió que esa sería la última noche que pediría perdón por existir. Hay dolores que se sienten en los huesos, pero hay traiciones que simplemente te apagan el alma. Tras la humillación de la cena, doña Elena no durmió. Pasó la noche en un rincón de la cocina, sentada en una silla de madera vieja, esperando que el sol saliera y, con la esperanza de que su hijo, su pequeño Ricardo, entrara por la puerta para pedirle perdón. Ella quería creer que lo de anoche había sido un error,
un momento de debilidad. Pero la realidad es mucho más fría que el mármol de una mansión. Cuando los primeros rayos de luz iluminaron la cocina, Ricardo entró. Pero no venía con un abrazo, ni con lágrimas de arrepentimiento. Venía con un contrato en la mano y la mirada gélida. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con una voz que doña Elena no reconoció. Era la voz de un extraño, de alguien que ya no tenía memoria del sacrificio. «Hijo, me dolió mucho lo de anoche», susurró ella con la voz quebrada. «Tu esposa me trató como a un animal y tú no dijiste nada». Ricardo ni siquiera la miró a los ojos. Se sirvió un café y, con una indiferencia que cortaba como un cuchillo, soltó las palabras que terminaron de romper el corazón de su madre. «Vanessa tiene razón, mamá. Ya no encajas aquí. Tu presencia incomoda a nuestros invitados y tus modales nos dejan en ridículo. Ella es una mujer de mundo y tú eres de otra época. Tienes que entender que si quieres seguir viviendo bajo este techo, debes aceptar las reglas de Vanessa. No eres la dueña de esta casa, eres una invitada, y una invitada que debe ganarse su lugar». La humillación fue total. El hijo por el que ella había pasado hambre, el niño que ella cargó en brazos mientras trabajaba bajo el sol abrasador, ahora le decía que era un estorbo. Doña Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero lo peor estaba por venir. Vanessa entró a la cocina como un huracán de veneno. En sus manos traía una caja de madera vieja que doña Elena guardaba debajo de su cama. Era su único tesoro, las fotos de sus padres, el certificado de matrimonio con su difunto esposo y un pequeño rosario de madera. «Esto es basura, Ricardo», gritó Vanessa con asco. «Esta casa es moderna con un toque más minimalista. No voy a permitir que llenes mis habitaciones con tus recuerdos de gente pobre y polvorienta». Doña Elena intentó recuperar su caja, pero Vanessa, con una crueldad que solo nace del odio, caminó hacia la chimenea del salón principal. «No, por favor, es lo único que me queda de mis padres», suplicó la anciana, corriendo detrás de ella. Ricardo se quedó inmóvil, mirando su teléfono, ignorando los gritos de agonía de su propia madre. Frente a los ojos de doña Elena, Vanessa arrojó las fotos y los documentos al fuego. Las llamas devoraron en segundos el rostro de su padre, el único recuerdo visual que tenía de él. El rosario de madera crujió bajo el calor, volviéndose ceniza. «Nadie lo vio venir», gritaba el alma de Elena en silencio. Su pasado estaba siendo borrado por una mujer que no conocía el respeto, bajo el permiso de un hijo que no conocía el honor. «Ya basta», gritó Vanessa dándose la vuelta para enfrentar a la anciana que lloraba en el suelo. «Desde hoy, tienes prohibido entrar a la sala principal y ahora no comerás en la mesa con nosotros. Tus comidas serán aquí en la cocina, después de que nosotros hayamos terminado. Y si te escucho quejarte una vez más, te juro por lo más sagrado que dormirás en el jardín con los perros». Ricardo finalmente habló, pero no para defenderla. «Haz lo que ella dice, mamá, es por tu bien y así evitaremos problemas». Esa tarde, doña Elena fue obligada a limpiar las cenizas de sus propios recuerdos. Con cada gramo de polvo que recogía, una parte de ella moría, pero otra nacía. Un frío inmenso empezó a rodear su corazón. Ya no era tristeza lo que sentía, era una claridad aterradora. Miró a su hijo reírse con Vanessa en el jardín mientras bebían vino caro, y por primera vez, doña Elena vio la verdad. Su hijo ya no era su hijo, era un cómplice de la maldad. La traición fue total. Habían olvidado que esa casa no se construyó con el dinero de Ricardo, sino con el sudor y el secreto que su padre dejó antes de morir. Habían olvidado que la sirvienta que despreciaban era la que sostenía la llave de su ruina. El desprecio de la propia sangre es el pecado que el cielo nunca olvida. Y mientras la noche caía sobre la mansión, doña Elena tomó una decisión. Si ellos querían una guerra, la tendrían. Pero primero, el destino debía llevarla al punto más bajo. Debía tocar el fondo de la miseria para que su justicia fuera absoluta. Y entonces, todo cambió. Porque esa misma noche, Vanessa y Ricardo planeaban algo todavía más oscuro: deshacerse de ella para siempre. Hay noches que no se miden por horas, sino por la cantidad de dolor que el corazón puede soportar antes de rendirse. Esa noche, el cielo sobre la mansión se tiñó de un gris ceniza, como si el universo mismo estuviera de luto por lo que estaba a punto de ocurrir. Pero dentro de aquellas paredes de lujo, no había luto, solo una maldad fría y calculada. Nadie lo vio venir. Vanessa, no contenta con haber quemado los recuerdos de doña Elena, decidió que ya no era suficiente con tenerla como esclava.
Quería borrarla de su vista para siempre. Mientras la anciana descansaba sus huesos fatigados en un rincón de la cocina, Vanessa subió a su habitación y tomó su anillo de diamantes más caro. Con una sonrisa de serpiente, caminó hacia el pequeño cuarto de servicio y escondió la joya debajo del colchón de doña Elena. La trampa estaba lista. La humillación final había comenzado. Pocos minutos después, los gritos de Vanessa rompieron el silencio de la casa. «Ricardo, me acaban de robar mi anillo de compromiso», gritaba mientras bajaba las escaleras. Ricardo corrió hacia ella muy alarmado. «Es esa vieja, seguro que fue ella», gritaba Vanessa señalando hacia la cocina. Doña Elena, confundida y con el corazón latiendo con fuerza, salió al encuentro de su hijo. «Hijo, yo no he tomado nada, tú me conoces», alcanzó a decir. Pero Ricardo ya no la conocía. O quizás, nunca quiso conocer la honestidad de la mujer que le dio la vida. «Cállate», le gritó él y empujándola hacia el cuarto de servicio. Vanessa entró como una fiera, removió las sábanas viejas y con un gesto teatral, sacó el anillo. «Aquí está, mírala, Ricardo, tu madre es una ladrona de la peor calaña». Doña Elena cayó de rodillas. El mundo se volvió borroso. «Hijo, te lo juro por la memoria de tu padre, yo no puse eso ahí». Pero sus palabras caían en oídos sordos. Ricardo, cegado por la vergüenza que sentía de su propio origen, tomó a su madre por los hombros y la puso de pie con una violencia que nunca antes había usado. «Ya basta de mentiras, mamá, por favor. Ahora no te creo nada. Sabes, me das asco. Me avergüenza que lleves mi apellido», sentenció Ricardo. La humillación fue total. No solo la acusaban de algo que no hizo, sino que su propio hijo le arrebataba la dignidad frente a los empleados de la casa que observaban en silencio. «Fuera de aquí», gritó Vanessa. «Largo de mi casa ahora mismo». Eran las 11 de la noche. Afuera una tormenta feroz azotaba los árboles y el frío calaba hasta los huesos. Ricardo tomó una bolsa de plástico negra y metió en ella la poca ropa vieja que le quedaba a su madre. Sin zapatos adecuados, sin abrigo, solo con su dolor a cuestas, doña Elena fue arrastrada hasta la puerta principal. «Hijo, por favor, está lloviendo. Me voy a morir de frío», suplicaba la anciana, aferrándose al marco de la puerta. Pero Ricardo, el hombre que ella alimentó con su propio sacrificio, le soltó las manos con desprecio. «Búscate la vida, Elena. Aquí ya no tienes hijo, ni casa, ni nada». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en el alma de la mujer. Allí estaba ella, bajo una lluvia que no perdonaba, con una bolsa de plástico como única propiedad. Caminó unos metros hasta que sus piernas no pudieron más y se desplomó en un banco de parque, empapada hasta el alma. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia. Se burlaron de ella, la pisotearon, la llamaron ladrona y la tiraron como basura. En ese momento, doña Elena sintió la tentación de cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Sentía que el resentimiento le quemaba el pecho y que la justicia divina se había olvidado de ella. «¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me dejas morir así?», gritaba en su mente. El frío era insoportable, el hambre empezaba a doler y la soledad la rodeaba como un manto de muerte. Estaba en su roca fondo. No había nada más abajo que aquel banco frío y mojado. El mundo la había olvidado. Sus hijos la habían desechado. Pero justo cuando el último hilo de esperanza estaba por romperse, cuando el frío estaba a punto de apagar su corazón cansado, una luz se acercó entre la lluvia. Un coche se detuvo frente al banco. Y entonces, todo cambió. Porque el destino no permite que el mal gane para siempre. El karma no se había olvidado de doña Elena. Simplemente estaba preparando el escenario para que su regreso fuera devastador. Alguien bajó del auto con un paraguas, cubriéndola del agua. Era una voz del pasado, una voz que conocía la verdad de la mansión y el secreto que Ricardo y Vanessa nunca debieron ignorar. La noche más fría estaba terminando, y el amanecer de la venganza estaba a punto de comenzar. Dicen que la justicia divina tarda, pero nunca olvida la dirección de aquellos que actúan con maldad. Mientras doña Elena temblaba en aquel banco de parque, sintiendo que la muerte le acariciaba el rostro, la mano que se posó en su hombro no era la de un ángel, sino la de la verdad. El licenciado Arreola, el hombre que había sido el confidente más cercano de su difunto esposo, no podía creer lo que sus ojos veían. «Doña Elena, ¿pero qué hace usted aquí en este estado?», gritó horrorizado mientras la ayudaba a subir al auto. Nadie lo vio venir, pero el rescate de Elena fue el inicio del fin para Vanessa y Ricardo. Dentro del vehículo, envuelta en una manta caliente y bebiendo un poco de té,
La anciana le contó todo. La humillación en la cena, las fotos quemadas, el anillo plantado y la expulsión bajo la lluvia. Arreola apretó el volante con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esos ingratos. No tienen idea de lo que han hecho, susurró el abogado con una voz que prometía tormenta. Elena, escúcheme bien, dijo Arreola mirándola por el retrovisor. Su esposo don Julián siempre supo que Ricardo era un hombre de voluntad débil. Él sabía que, si Ricardo ponía sus manos sobre la fortuna familiar sin supervisión, lo perdería todo por su arrogancia. Por eso, antes de morir, firmó un fideicomiso secreto que yo he guardado por años. La revelación cayó como un rayo en medio de la noche. La mansión, las cuentas bancarias en el extranjero y el 80% de las acciones de la empresa de construcción que Ricardo dirigía no le pertenecían a él. Nunca le pertenecieron. Todo estaba a nombre de una sola persona, doña Elena. Ricardo y Vanessa solo eran administradores temporales, con una cláusula de comportamiento que acababan de romper en 1000 pedazos. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente era de celebración. Vanessa y Ricardo brindaban con champaña cara en la misma sala donde horas antes habían humillado a la mujer que les dio todo. Por fin nos deshicimos de ese estorbo, decía Vanessa entre risas, luciendo su anillo recuperado. Ahora esta casa es realmente nuestra. Mañana mismo contrataré decoradores para que borren hasta el último rastro de esa vieja. Ricardo asentía ocultando el pequeño rastro de culpa que aún le quedaba con un trago largo de licor. Pero la risa se les congeló en la garganta cuando, a la mañana siguiente, no fue el decorador quien llamó a la puerta. Fue el licenciado Arreola, acompañado por 2 oficiales de la corte y una mujer que ellos no reconocieron al principio. Doña Elena ya no vestía el uniforme de sirvienta. Llevaba un traje negro elegante, su cabello estaba peinado con dignidad y sus ojos, aunque todavía cansados, brillaban con una determinación de acero. ¿Qué hace esta mujer aquí?, gritó Vanessa roja de furia. Ricardo, llama a la policía. Esta ladrona ha vuelto a entrar. Pero Arreola dio un paso al frente y extendió un fajo de documentos legales. La policía ya está aquí, Vanessa, pero no para llevarse a doña Elena. Están aquí para supervisar el desalojo de ustedes dos. Ricardo palideció, sintiendo que el aire le faltaba. ¿De qué hablas, Arreola? Esta es mi casa. Mi padre me la dejó. Tu padre te dejó la responsabilidad de cuidar a tu madre, Ricardo. Y fallaste estrepitosamente, sentenció el abogado. Según la cláusula de gratitud y respeto del testamento de don Julián, cualquier maltrato comprobado hacia su viuda anula automáticamente todos tus derechos sobre la herencia. He traído los videos de seguridad de la cocina, los testimonios de los empleados y el informe médico de la neumonía que doña Elena casi sufre por tu culpa. La humillación fue total, pero esta vez, los papeles se habían invertido. Vanessa miraba los documentos con horror, dándose cuenta de que la sirvienta que ella pisoteó era, en realidad, la dueña de cada centavo que ella tanto amaba. El imperio de mentiras de la joven pareja se estaba derrumbando como un castillo de naipes. Y hay algo más, añadió Elena con una voz firme que hizo eco en todo el vestíbulo. He comprado la deuda de tu empresa, Ricardo. A partir de este momento, estás despedido. No tienes casa, no tienes trabajo y, lo más importante, ya no tienes madre. Y entonces todo cambió. La arrogancia de Vanessa se transformó en un pánico ciego, y la debilidad de Ricardo en un llanto patético. Pero la justicia divina apenas estaba comenzando su acto final. El karma los había alcanzado en la cima de su soberbia, y la caída iba a ser mucho más dolorosa de lo que jamás imaginaron. La justicia divina no pide permiso para entrar, simplemente llega y lo reclama todo. Frente a la entrada de la mansión, el aire se sentía pesado, como si el peso de años de maltratos finalmente hubiera aplastado los cimientos de aquella casa. Vanessa, la mujer que se creía reina de un castillo ajeno, estaba ahora de rodillas sobre el mismo mármol que obligó a doña Elena a limpiar con sus lágrimas. Elena, por favor. Fue un malentendido. Yo te quiero como a una madre. Gritaba Vanessa, aferrándose al borde del elegante vestido de la anciana. La humillación fue total. Sus amigas de la alta sociedad, las mismas que se burlaron de la sirvienta en la cena, ahora pasaban en sus autos de lujo, bajando los cristales para grabar con sus teléfonos la caída de la gran Vanessa. La vergüenza que ella sembró, ahora la cosechaba multiplicada por 1000. Doña Elena la miró desde arriba, no con odio,
sino con una piedad que dolía más que cualquier insulto. No me quieras ahora que soy la dueña de tu destino, Vanessa. Quisiste borrar mi pasado, pero terminaste borrando tu propio futuro, sentenció con una voz que no temblaba. Con un gesto de la mano, los oficiales de seguridad tomaron las maletas de Vanessa y las lanzaron a la acera. Eran las mismas maletas de diseñador que ella compró con el dinero que Elena le había facilitado a Ricardo. Entonces, Ricardo se acercó. Sus ojos estaban rojos y su ropa, antes impecable, lucía arrugada por el pánico. Madre mía, perdóname, me dejé cegar. Soy tu hijo, no puedes dejarme en la calle. No tengo a dónde ir y mi empresa está en quiebra, no tengo nada. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Doña Elena recordó la noche anterior, el frío del banco del parque, el hambre y el desprecio en la voz de su hijo cuando la llamó estorbo. Ricardo, dijo ella con una voz suave pero firme como el acero, tienes razón. Eres mi hijo y por eso mismo, te voy a dar el regalo más grande que un padre puede darle a un hijo que ha perdido el camino, la oportunidad de trabajar para ganar tu propio pan. ¿Me vas a dar un puesto en la empresa?, preguntó él con una chispa de esperanza egoísta. No, respondió Elena. Te voy a dar la libertad de empezar de cero, tal como yo empecé cuando tu padre murió. A partir de hoy, no tienes acceso a ninguna cuenta bancaria. No tienes auto, no tienes herencia, tienes tus manos y tu salud, úsalas. Nadie lo vio venir, Ricardo intentó abrazarla, pero ella dio un paso atrás. El amor de una madre no es un cheque en blanco para la traición, Ricardo. Aprende lo que es el hambre, aprende lo que es el frío. Quizás así algún día puedas mirar a un anciano a los ojos y ver un ser humano, no una carga. Vanessa y Ricardo fueron escoltados fuera de la propiedad. La gran puerta de hierro se cerró tras ellos con un sonido definitivo. Allí, en la acera, bajo la mirada de curiosos y vecinos, los dos se quedaron solos. Vanessa empezó a culpar a Ricardo, Ricardo a Vanessa. La pareja perfecta se despedazó en insultos y reproches en medio de la calle. El karma los había dejado exactamente donde ellos dejaron a Elena, en la absoluta nada. Pero la historia de doña Elena no terminó en venganza, sino en una redención que cambió la ciudad. Un mes después, la mansión ya no era un templo de la vanidad. Las habitaciones de lujo se llenaron de camas cómodas, y los jardines, de risas de abuelos que habían sido abandonados por sus familias. Doña Elena convirtió su fortuna en el Hogar Julián, un refugio donde ningún anciano volvería a ser llamado sirviente o basura. Sentada en el porche de su casa, viendo el atardecer, Elena sintió finalmente la paz. A veces, el destino permite que la maldad gane algunas batallas solo para que la victoria final de la justicia sea un grito que resuene en el cielo. La lección estaba clara para todo aquel que quisiera escucharla. Nunca escupas al cielo, porque el karma siempre encuentra el camino de regreso. Y nunca desprecies a quien te dio la vida, porque podrías terminar pidiendo limosna a la sombra de su éxito. Y entonces, todo cambió. Porque en el corazón de doña Elena, ya no había rastro del dolor de aquella noche fría, solo la satisfacción de haber cumplido con la justicia divina. El karma familiar había cobrado su deuda, y esta vez, la cuenta fue pagada en su totalidad.